terminando la semana, parece que un posible acuerdo para el mes que viene con el fondo da algo de tranquilidad. ¿Es así? ¿Cómo lo leemos? Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Ayúdanos. ¿Cómo leemos esto? En realidad, cuando pensamos en el acuerdo con el fondo, que obviamente es parte de lo que ha generado la volatilidad en los mercados en los últimos días, hay que rescatar tres aspectos del acuerdo con el fondo. Por supuesto, tres aspectos. El decreto que fue aprobado, digamos, en la Cámara de Diputados no dice absolutamente nada, es un cheque en blanco para el Poder Ejecutivo. Los detalles del acuerdo permanecen en secreto, en realidad. Pero lo que hay que decir con respecto a esto es que el cuerpo central del acuerdo entre el Fondo Monetario y el gobierno argentino es la reprogramación de la deuda vinculada con un acuerdo celebrado previamente en marzo del 2022. Y esto merece una historia anterior, porque en realidad esto arranca con el crédito que tomó Macri en el 2018 por más de 45.000 millones, que era un crédito stand-by de corto plazo, impagable, absolutamente impagable. Y entonces esto condujo ya en el gobierno de Alberto Fernández a un acuerdo con el Fondo Monetario para reprogramar los pagos. El cuerpo central del acuerdo que se va a firmar en abril es volver a reprogramar los mismos pagos. Y en ese punto no hay nada raro, digamos, o nada nuevo. Lo que pasa es que esos acuerdos implican que el Fondo Monetario te da una plata esta semana para que le pagues un crédito la semana que viene. Es casi un pase contable, digamos. Pero el acuerdo que el gobierno argentino quería llegar con el Fondo Monetario ahora era, bueno, reprogramame los pagos, pero en realidad dame plata adicionalmente. Dame algo de efectivo, por decirlo así, porque necesito dólares para salir del cepo. Esa es una segunda parte del acuerdo, cuyo monto permanece de alguna manera medio oculto, pero en realidad Bloomberg, por ejemplo, dijo esta semana que el monto sería de 20.000 millones. Alguien dice, ¿20.000 millones le van a girar al gobierno argentino? No, en realidad es el monto que va a estar escrito en el documento. De los 20.000, 14.000 millones son la reprogramación de los pagos del acuerdo que ya viene de marzo del 2022, o sea que es un pase contable, y quedan unos 6.000 millones ahí que serían sí un excedente o dólares en efectivo. Alguien dirá, o sea que en abril el Banco Central de la República Argentina va a recibir 6.000 millones de dólares excedentes para fortalecer las reservas. Tal vez sí, tal vez no. Alguien que me merece mucho respeto, como es Claudio Loser, un mendocino que fue director del Fondo Monetario, dice, no, ese excedente no se lo van a dar de una. En realidad le van a dar una parte, tal vez 3.000 millones. Pero lo que ha generado, porque alguien diría, bueno, ¿y esto generó tanto ruido en el mercado? No, hay un tercer punto para analizar acá, y son las exigencias del Fondo Monetario para firmar el acuerdo. Y en realidad en ese marco aparecen tres cosas. Primero, el Fondo Monetario que quiere que se salga del cepo. Lo segundo, que quiere la eliminación del blend, que es un tema que saben los que están en el sector agropecuario y las exportaciones, porque tiene que ver con un mix entre el dólar oficial y el contado con liquidación para liquidar una exportación. Y un tercer tema histórico, lo hemos charlado contigo en otra oportunidad el año pasado, es que el Fondo Monetario dice que hay atraso cambiario acá y que hay que flexibilizar el tipo de cambio. En realidad, si se sale del cepo, inevitablemente va a haber una corrección del tipo de cambio. Ajá. Y ahí la discusión entre el gobierno y el Fondo Monetario y los actores económicos está en cuándo y cómo se va a salir del cepo. Para el gobierno argentino eso no es negociable que sea antes de octubre. Y los mercados en realidad están dudando de todo eso, y eso explica lo que pasó esta última semana, donde hubo muchos actores en el sistema financiero que desarmaron posiciones en pesos y se pasaron a dólares, incluyendo las posiciones de dólar futuro en el ROFEX, que explica que el mercado empieza a mirar en algún momento, sobre todo después de octubre, la posibilidad de que haya una corrección cambiaria para de alguna manera acomodar los tantos de un atraso cambiario que para el Fondo Monetario ya está en el 30%. Carlos, sos muy claro para explicarlo sin anestesia, como lo has explicado, pero se entiende perfectamente. O sea, es darnos plata para pagarles a ellos mismos y el resto de lo que queda sería un pequeño colchón de respaldo para lograr la liberación del dólar. No mucho más que eso. No, no es mucho más que eso. Lo que pasa es que el tema de levantar el cepo requiere de un colchón de dólares.
Y en realidad, para el gobierno argentino, algo que está clarísimo, básicamente para el presidente Milei, Sí, es el hecho de que no está dispuesto, digamos, a convalidar una salida del cepo antes de octubre. sí, sí, Porque sí, para sí. el gobierno argentino es un objetivo, digamos, absoluto ya a esta altura, llegar a las elecciones de octubre con una inflación en torno al 1%. Ujú. Y ese objetivo absoluto deja en un segundo lugar cualquier otra cuestión, entre ellos la competitividad de los sectores productivos. Ujú. Y esto explica también por qué distintos sectores empresarios están empezando a enfrentar ya directamente al gobierno con este tema. Y Ajá. viene después todo un tema con respecto a, bueno, después de octubre entonces vamos a salir del cepo, hay que discutir cómo se hace. Y ahí yo empiezo a percibir también algún nivel de cortocircuito del ministro Luis Caputo, ya no con el Fondo Monetario, sino con el propio presidente de la Nación. Ajá. Porque creo que empieza a haber, digamos, alguna discrepancia con respecto a los mecanismos técnicos con los cuales se puede salir del fondo, e interpreto que el nerviosismo que claramente está mostrando el ministro, un nerviosismo que lo está poniendo en una posición delicada porque está poniendo planteos en términos de comunicación que son contradictorios. Pensemos, hace 10 días el ministro dijo que el acuerdo con el fondo estaba absolutamente cerrado y hace 3 días dijo que desconocía el monto del acuerdo. Claro. Bueno, una contradicción inmensa, Sí, digamos, sí. que expresa también las contradicciones en las que empieza a entrar el ministro, que yo interpreto tienen que ver con el nerviosismo que está viviendo, y creo, y hay datos que están convalidando esto, que su nerviosismo tiene que ver no con los problemas en la negociación con el fondo, sino con las posiciones inflexibles que tiene el presidente de la Nación con respecto a este tema. Ajá. Eh, Teniendo en cuenta esta realidad, ¿se puede hacer futurología con respecto al dólar en el mejor de los casos, en el mejor de los escenarios, a dónde debería estar plantado? Todos quedan, por lo menos todos marcan que queda claro de que está el retraso cambiario y que el dólar está atrasado. ¿Cuál sería el número que se manejaría para este año? Bueno, pensemos lo que el mercado está mirando. Mm, Hasta ahora, digamos, la pauta devaluatoria del 1% sobre el dólar mayorista, en realidad, que está en 1.070 pesos, sería devaluarlo un 1% todos los meses y después un poco más. El mercado esperaba, en este contexto, un dólar oficial para fin de año en torno a los 1.170 pesos. Dólar oficial, mayorista. Ahora, el mercado, ¿qué cambio tomó en términos posicionales con respecto a esta posición? En la última semana las posiciones del dólar a futuro de este dólar oficial mayorista pasaron a situarse para diciembre en torno a los 1.350 pesos. ujú. Lo Bien. cual expresa una pauta evaluatoria anualizada en torno al 30%. Quiere decir que el mercado, a nivel de posiciones futuras, está convalidando la posición del Fondo Monetario Internacional con respecto a que la Argentina tiene un atraso cambiario del 30%. Y esto complicaría el logro palpable, si se puede decir, por parte del gobierno, que es una inflación más baja. Bueno, por eso es que en realidad la posición del gobierno argentino y particularmente del presidente es que no está dispuesto a convalidar ninguna salida del cepo y ningún movimiento, digamos, de flexibilización del tipo de cambio antes de las elecciones de octubre. Y el mercado está tomando posición en esa dirección. Las posiciones del dólar a futuro en el ROFEX se aceleran particularmente a partir de las posiciones posteriores a octubre. ¿Quién salió, por último, a respaldarse con dólares mayormente? Hablaban de los bancarios, en realidad que los bancos fueron los que estuvieron operando ellos mismos con esto, corregime. Bancos, empresas e inversores. Claro. Porque en realidad lo que el mercado venía convalidando era una hermosa bicicleta financiera de jugar en pesos Ujú. a una tasa en pesos que estaba más o menos en línea con la inflación, pero que duplicaba la pauta devaluatoria del dólar oficial todos los meses. Ujú. Una bicicleta financiera que ya hemos visto en otras oportunidades. Ay, ay, ay. Eso expresa un riesgo si en algún momento cambia la pauta devaluatoria. Ujú. Y Claro. entonces, lo que vimos son actores que frente a lo que ha pasado esta última semana y todos los rumores que estaban dando vuelta en torno a cómo se salía del cepo y qué exigencias tenía el Fondo Monetario en esta dirección, hubo gente que decidió desencillar las posiciones en peso y pasarse a posiciones dolarizadas como una forma de tomar ganancia y esperar las cosas con menos incertidumbre.